Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Espero se encuentren muy bien y que estén dando seguimiento a las lecturas propuestas en el curso. En esta ocasión, les voy a compartir con este video un poquito acerca de Algirdas Greimas, este autor de origen lituano que se nacionalizó francés y escribió toda su obra en francés por motivos históricos en relación a la Segunda Guerra Mundial. Había conflictos militares con Hitler. En fin, tiene una vida muy interesante. Les voy a platicar un poquito acerca, acerca de Greimas. Y bueno, posteriormente lo que me interesa es que abordemos un fragmentito del texto, de su texto célebre, La semántica estructural, en donde él defiende cuáles son las condiciones para considerar la semántica como una disciplina aparte, para considerar y dejar por sentado que se trata de una ciencia, en fin, darle rigor a esta rama de la lingüística que Greimas decía es como una hermana bastarda de la lingüística. Eh, Se le ha dado peso a la fonética, se le ha dado peso a la gramática, pero la semántica en realidad se ha descuidado por caminos como la retórica, en fin, ¿no? Diversas técnicas de análisis que en sí mismas no son consideradas una ciencia como tal. Entonces, el rigor que él establece a lo largo de su obra, particularmente en su semántica estructural, el rigor teórico, metodológico, pues hace Greimas sin duda un pilar del estructuralismo junto con Levi-Strauss, ¿no? A quien abordamos en un video pasado. Hemos estado hablando acerca de la preeminencia del lenguaje, de cómo las estructuras del lenguaje son las que permiten establecer una red que posibilita la construcción del sentido, la interpretación, de manera pues que el lenguaje no es meramente accesorio, no es meramente un elemento entre otros tantos que se debe estudiar en las diversas culturas, sino que en realidad es la vía de entrada. De ahí que para la etnología, pues la lingüística sea una ciencia que no solo apoya a la disciplina, sino que se convierte en un pilar metodológico y teórico. Eh, Greimas inició sus estudios en Derecho en su natal Lituania. Se mudó en varias, se mudó a varias ciudades, perdón, con su familia. Y finalmente, bueno, eh, en su, en su juventud, ya con sus estudios en Derecho iniciados, pues también tuvo otras orientaciones que lo fueron acercando a la literatura y a la filosofía. Por ejemplo, un amigo suyo que era traductor le presentó a poetas como Horacio, Dante, Shakespeare, Molière, eh, Oscar Wilde, y tenían juntos un grupo de estudios literarios eh, en donde comentaban pues a todos estos autores, a Dostoyevsky también, Edgar Allan Poe, pues toda esta tradición que hacia todo finales del XIX y principio del XX había revolucionado la literatura, los poetas malditos, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, etcétera. Entonces, es un bagaje literario muy amplio en el que se inmiscuye, en el que se inmersa Greimas, y precisamente ese acercamiento a las letras, a la literatura, hará que se oriente a la lingüística. Bien, entonces estamos hablando de un joven, porque era un adolescente aún, que según él mismo confiesa, pues dice, mi imaginario se formó de los 15 a los 18 años con personas como Nietzsche, Schopenhauer y los autores que he mencionado, entre otros. Entonces, pues es un pensamiento ya bastante complejo para un pequeño adolescente, ¿no? Tenía 16 años
se había devorado a todos estos autores. Y bueno, notablemente Nietzsche le da una orientación ética a su obra, ¿no? El pensar más en términos axiológicos que ontológicos, ¿no? No tanto en un ser como en un ser que es parte de una sociedad, de un entramado de valores y cómo ese entramado, esas redes, pues se configuran y generan las condiciones para el sentido, para la interpretación. Y bueno, pues es que precisamente Agrimas decía lo que le interesaba era el sentido de la vida, ¿no? Pregunta sumamente esencial y filosófica que era el móvil del cual parte Greimas y termina planteando toda una teoría vastísima y complejísima respecto a cómo se construye el sentido. Incluso, por ejemplo, también Thomas Broden, un autor de la Universidad de Purdue, en su artículo Argirdas Julius Greimas, Educación, Convicciones, Carrera, nos cita algunos diarios y entrevistas que se le hicieron a Greimas. Y ahí, por ejemplo, Greimas nos habla de algo muy interesante respecto a su padre. Él dice, cito, me crié en la enseñanza del silencio. Tuve un padre muy callado. Aprendí a pasear en el bosque con él durante horas, sin pronunciar una sola palabra. Y creo que esto es una gran enseñanza, poder ser dos, sin tener nada que decirse y por ende nada que comunicarse. Fin de la cita. Digo que es muy interesante porque precisamente uno de los grandes teóricos de la construcción del sentido es Greimas y que en él tenga un eco tan fundamental la idea del silencio, esos paseos en silencio con su padre, pues lo hacen un individuo muy perspicaz, muy observador, que ahí a donde iba estaba buscando, hacía un análisis del funcionamiento de, por ejemplo, cuando ingresó al servicio militar, por parte de Lituania, él se había ido a Francia, pero tuvo que regresar al ejército y se formó en el ejército, ¿no? Estuvo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, no al frente como un soldado, pero en fin, tenía un puesto de general o coronel. eh, y él se dio cuenta de los absurdos de la guerra y desde su análisis personal decía, lo cito, la guerra, su lado absurdo, motivan a que uno se pregunte sobre el sentido de todas las ignominias que tienen lugar bajo sus ojos. Era muy fuerte el sentimiento de lo absurdo, del no sentido que me empujó a mi búsqueda del sentido. Ahí, siendo un militar del ejército lituano, se dio cuenta del absurdo de la guerra, ¿no? De los procedimientos que a él le tocó vivir de manera más directa y cercana como un miembro del ejército. Y entonces dijo, bueno, este sinsentido, sin embargo, está estructurado de alguna forma. Entonces, más allá de este contexto de la guerra, pues su obsesión se volvió eso. ¿Qué le da sentido a algo? ¿No? ¿Qué le permite una justificación, un arraigo social? Porque el sentido no, a pesar de que está en el centro de la experiencia individual y subjetiva, pues nunca está aislado, no siempre responde a, a un, eh, a un, a un contexto social, a una construcción cultural determinada, ¿no? Entonces, ay, vamos a conectar la computadora. Que se me va. Bien. Entonces, pues ahí tenemos a un Greimas que era obsesivo y que tenía por la construcción del sentido su principal objetivo profesional y académico. Bien, entonces él llegó a Francia gracias a una beca porque Lituania se estaba dando una especie de proyecto de afrancesamiento en Lituania, estaban invitando a profesores de Lituania
a aprender francés, a dar cursos, en fin, pues él llega a Grenoble, en Francia, a estudiar lingüística y se forma con algunos colegas de Saussure y conoce, por supuesto, la teoría saussuriana y entra de lleno a esta disciplina eh, que no abandonará, ¿no? A lo largo de toda su vida se va a quedar en la lingüística y particularmente se conoce por sus propuestas teóricas en el campo de la semiótica, pero también de la semántica. No es lo mismo semiótica que semántica. Por semiótica vamos a entender una ciencia que estudia los signos en un sistema cerrado. Es, digamos, toda la sistematización de lo que Saussure había propuesto con el término semiología. Recuerden que en el curso de lingüística general, Saussure propone la semiología como una tentativa ciencia de estudio de los signos en amplio, no solamente del signo verbal, que es la palabra, para el cual la ciencia correspondiente sería la lingüística. Bueno, Saussure propone la semiología, pero realmente no da seguimiento a esta disciplina como tal. Y posteriormente toda la sistematización que viene después, pues se conoce más bien como semiótica. Ahí se inserta, por supuesto, Greimas, aunque también particularmente se enfocó en la semántica. La semántica va a encargarse del sentido en el contexto de los signos verbales, pero a diferencia de la lingüística, la semántica, decía Roland Barthes, la semántica quiere ir más allá de la frase, porque la lingüística se detiene en la frase, en la oración. La máxima unidad que estructura un sentido en términos lingüísticos es la oración. Evidentemente las oraciones configuran párrafos, pero a nivel lingüístico la unidad máxima se considera la oración. Más allá de la oración ya no es campo de la lingüística y ahí es donde entra la semántica con muchísimas posibilidades, porque pues Greimas es el primero que precisamente se está plantando y está defendiendo la semántica como una ciencia, como una disciplina bien delimitada, en fin. Entonces, vamos a avanzar para hablar más específicamente de esta obra semántica estructural y veremos pues que gran parte también de la obra de Saussure tiene una influencia importante de la fenomenología. Él se cruzó con el pensamiento de Merleau-Ponty y con todas las bases de la lingüística y entonces plantea que si el sentido está en el lenguaje, pero mucho más allá de la frase comunidad, es decir, en una serie de relaciones estructurales que rebotan el sentido y que alimentan al sentido más allá del interior de la oración, pues a lo que voy pues con la fenomenología es que es muy consciente Greimas de que el sentido no se da de manera aislada y única individualmente. Es decir, siempre tiene una justificación cultural. El sentido se construye en la cultura. Nuestra experiencia, ¿no? Regresando a textos que habíamos discutido antes, la experiencia está mediada por el lenguaje, porque el lenguaje provee las estructuras de sentido, más allá de que porque sea lo que nos parece como el medio inmediato de comunicación. Más allá de eso, en realidad solo pensarlo como comunicación es un poquito naturalizarlo, hacerlo esencial, ¿no? Ni siquiera reflexionar que es un producto de la cultura y es
algo que se aprende, ¿no? Ya lo decía Sapir, no se da naturalmente. Aprendemos a caminar por instinto, no hablar de manera instintiva, siempre es una imitación y una inmersión constante en un marco estructural que ya existe. En ese sentido, entramos al lenguaje y es importante irlo comprendiendo así porque también a continuación vamos a hablar de Lacan y en el psicoanálisis lacaniano pues está muy claro cómo precisamente el lenguaje está ahí ya y nosotros como sujetos entramos. No es que produzcamos de manera autónoma la palabra, ¿sí? La palabra ya se nos da y tenemos esa línea que seguir. Bueno, entonces es sumamente valiosa la defensa que hace Greimas de la semántica como una disciplina. Vamos directamente a hablar de el problema de la significación, que es lo que él plantea como apertura en el texto, las condiciones para una semántica científica, que es un fragmento de su semántica estructural, obra de 1966, en donde él sienta las bases, ¿no? del estructuralismo. Es su propuesta de cierta forma de construir sentido. Nosotros, insisto, vamos a reflexionar en qué puede justificar a la semántica como una ciencia. No llegaremos mucho más allá porque eso nos desplazaría más a contextos de la teoría literaria, porque decía Greimas que una de las estructuras de sentido, que es más bien la estructura de sentido punto de partida del humano, es la narrativa. Entonces, pues él establece toda una teoría de los actantes, ¿no? De cómo analizar las relaciones entre personajes en un discurso narrativo y demás. Pero enfoquémonos pues en esta reflexión de la semántica como una ciencia. Nos dice Greimas que siempre el sentido acompaña al ser humano. Es decir, a cada paso que damos estamos siendo siempre atropellados o nos estamos topando siempre con una situación, con una escena, con una imagen que tenemos que interpretar, ¿no? Es un constante interpretar. Camino, hay gente pasando, de dónde vienen esas personas, qué están haciendo, qué traen en sus manos, y entonces infiero si estoy segura, si voy en la calle, si es de noche, observo coches, vestimenta, miradas, todo, ¿no? Vamos en la calle y vamos siempre atentos de lo que vemos alrededor y estamos interpretando. Ni se diga si ingresamos, por ejemplo, a una clase. Está la cabeza siempre generando sentido y demás. Entonces, dice Greimas, lo que sucede es que el mundo humano no es otra cosa que un mundo de la significación. Eso es lo humano precisamente, no una materialidad autónoma que funciona por sí misma, sino una materialidad que constantemente estamos interpretando y estamos obteniendo algún sentido de ella. Y dice, si las ciencias de la naturaleza se preguntan cómo son el hombre y el mundo, las ciencias del hombre deben preguntarse qué significan el hombre y el mundo. Y esto, pues, implica toda una actitud epistemológica, es decir, todo un posicionamiento respecto a quiénes somos como raza humana y cómo consideramos que se estructura el sentido en nuestra cultura. Y bueno, esto también nos habla de que el sentido va a pasar por la experiencia. Hay una cultura afuera que define el sentido, pero también hay una subjetividad que es atravesada por esa cultura y que en el seno de esa subjetividad es donde se da la interpretación, es donde se da esa exégesis del sentido. Sin embargo, Greimas
no va a llegar a una reflexión de precisamente esa subjetividad que analiza el sentido, que produce el sentido. Se va a quedar en esa red de configuración cultural que permite la producción del sentido, que sienta las bases para el sentido. Bien, entonces dice que una de las complicaciones que tiene la semántica, que ya comentaba, consideraba, decía, la pariente pobre de la lingüística, pues es el problema de no tener un objeto claro. El objeto de la semántica en realidad es la substancia psíquica, porque estamos hablando de la interpretación precisamente a nivel psíquico, sujeto, individuo. Entonces, ¿cómo delimitamos ese objeto? Está bastante complicado. Abrió una puerta que para la fenomenología pues fue un campo muy pleno de exploración. Pero él, aunque con el impulso fenomenológico, insisto, se queda en ese exterior que es la estructura de sentido. Y con esto posibilita, al ser riguroso en el planteamiento de su método, pues posibilita el plantear la semántica como una ciencia. Dice, es el estudio científico de la significación. Eso sería la semántica. Y dice, ¿no?, que la significación es omnipresente y multiforme. Es lo que comentaba hace un momento, que nos estamos encontrando una y otra vez en situaciones que implican interpretarse, que implican generar algo de sentido, ¿no? Dice, cito a Greimas en la página 12 de la semántica estructural, de la edición que compartimos, que es de Gredos. Bien, ahí dice, el hombre se ve literalmente asaltado por las significaciones que le solicitan por doquier y por los mensajes que le alcanzan en todo momento y en cualquier forma. Es ingenuo las pretensiones de ciertos movimientos literarios que desean sentar las bases de una estética de no significación. Ahí se está refiriendo al Nouveau Roman francés, que precisamente planteaba esta posibilidad de escritura sin sentido, con un vacío de sentido, pero bueno, él lo cuestiona. Dice, no es posible la ausencia de sentido. Incluso el no sentido tiene una manera para precisamente estar sugiriendo eso, que hay ausencia de sentido, pero es a partir siempre del sentido. En fin, ¿no? Así lo defiende Greimas. Y entonces, lo que observamos es que si el objeto de la semántica es la sustancia psíquica, porque el sentido finalmente se da en la comprensión, ¿no? Acá, a nivel psíquico, el sentido no está ahí dado. Hay materialidad, hay cosas aconteciendo, hay narrativas, pero ¿qué significan esas narrativas? No, no está dado. Siempre es a partir de que a nivel psíquico cada sujeto tenga esa exégesis de la comprensión. Entonces estamos hablando en el sentido de la percepción, nos dice Greimas, y la percepción es un lugar no lingüístico, es lo que comentaba justamente hace rato. La lingüística se detiene en la oración, en las palabras, en unidades más mínimas, pero la semántica quiere ir a otro lugar que no es la materialidad del lenguaje como todavía lo plantea la lingüística. Y ese lugar no lingüístico, decimos pues, es la percepción. De nuevo, aquí la liga con la fenomenología, decíamos que Maurice Merleau-Ponty fue de gran influencia para este autor. Y bueno, ahora, Greimas plantea que existe en la estructura semántica lo que él llama conjunto significante, que es algo que se parece mucho a la propuesta del signo por Saussure, porque efectivamente el conjunto significante se conforma por significante y significado. La diferencia es que los significantes en este contexto no se limitan a ser unidades
verbales, no como en el caso del signo lingüístico verbal, que es la palabra, en donde el significante es una unidad fonética que tiene una representación gráfica, pero esa unidad fonética, que comúnmente le llamaríamos una palabra, en realidad eso sería hablar del significante a nivel lingüístico, pero el significante en el contexto greimasiano, en el contexto de la semántica, se refiere a unidades que a sí mismas pueden ser conjuntos. Entonces no estamos hablando propiamente de que un conjunto significante, la unión de significante y significado, sea un signo. No hay que confundir con con la unión significante-significado saussuriana. En la página 14 y 15, precisamente nos explica esto, cito a Grimás: designaremos con el nombre de significante a los elementos o grupos de elementos que hacen posible la aparición de la significación. Fíjense, aquí dice elementos o grupos de elementos. En la lingüística un significante nunca será un grupo de elementos, ¿de acuerdo? Y que son reconocidos en este momento mismo como exteriores al hombre. Con el nombre de significado designaremos a la significación o significaciones que son recubiertas por el significante y manifestadas gracias a su existencia. Bien, importante tener muy claro que es analógico el concepto de conjunto significante al de signo en Saussure, pero estamos hablando en otros términos, ¿de acuerdo? Y los significantes, nos dice Greimas, pueden ser de tres tipos: visual, auditivo y táctil. ¿Cómo sería esto? Bueno, con algunos ejemplos que él da, creo que queda bastante claro. Entre los conjuntos significantes, esto lo encontramos ya hacia la página 16 y 17, entre los conjuntos significantes va a haber correspondencias. Por ejemplo, y al explicar estas correspondencias queda bastante claro cuáles serían significantes visuales, auditivos o táctiles, que seguramente es de por sí sencillo intuirlo. Pero nos dice, por ejemplo, puede haber correspondencia en cuanto a que sean de un mismo orden sensorial, pero que se trate de conjuntos significantes autónomos. Por ejemplo, entre lenguas naturales y música. Por lenguas naturales nos referimos, se refiere Greimas, y en este contexto la semántica y la semiótica se refieren las lenguas naturales a los idiomas, ¿no? Español, inglés, son lenguas naturales. Entonces, son auditivas las dos, ¿sale? Las lenguas se escuchan. Y bueno, entonces una lengua natural y la música en ambos casos son del mismo orden sensorial, pero se trata de conjuntos significantes autónomos. También puede haber correspondencia entre los conjuntos significantes, porque pueden ser de distinto orden sensorial, pero que signifiquen, que su significado sea equivalente. Por ejemplo, la lengua, entre la oralidad y la escritura. Tenemos dos órdenes sensoriales, pero se están conjuntando en que significan lo mismo, ¿sale? Por último, la correspondencia que se puede dar entre los conjuntos significantes es que varios significantes estén presentes en un mismo proceso de significación. Dígase, como ejemplo, la palabra y los gestos. Una persona habla, hace gestos, mueve las manos, mueve el rostro, gesticula con el rostro, mueve su cuerpo, etcétera. Incluso sube el tono de voz, ahí estaríamos con el nivel sensorial, ¿no? Auditivo. Y, sin embargo, está todo inmiscuido en un mismo proceso de significación. Entonces, a lo que quiere llegar Greimas, en todo caso, es a que se quede claro
que la significación es independiente de la naturaleza del significante. Entonces, no tenemos por qué, al hablar de significación, limitarnos, por supuesto, a la palabra, porque ya exploró Grimás, pues hay distintos órdenes sensoriales. Entre los conjuntos significantes, también plantea Saussure que hay naturales y que hay artificiales, ¿no? Los conjuntos artificiales sería que están construidos culturalmente ya por el hombre. El mismo lenguaje, las mismas lenguas naturales serían artificiales. Sin embargo, hay que tener cuidado al pensar también lo natural, porque entre los conjuntos significantes que se pueden considerar naturales, pues realmente no hay una naturaleza, una naturalidad, ¿no?, plena en los procesos de significación. Entonces, llamarle natural simplemente es en tanto hay un elemento discreto que se da a priori, mientras que en el artificial hay un elemento discreto, una unidad de sentido que se da a posteriori, ¿sí? Entonces, con también un constructo artificial sería sin duda la pintura, ¿no? La pintura pues ya es una configuración artificial. Bueno, en ese sentido incluso más bien las lenguas naturales, perdón, estaba justamente invirtiéndolo, más bien las lenguas naturales son las que hay que tener cuidado porque no son naturales como tal en un sentido de espontaneidad y nacimiento esencial y no construido por la cultura. No, finalmente también es construido por la cultura. Pero bien, la diferencia, como decíamos, es en que los sentidos, las unidades de sentido se dan a priori o a posteriori. Él dice que las lenguas naturales tienen un estatuto privilegiado y esto debido a que poseen dos cualidades, la transposición y la traducción. Respecto a la transposición, se refiere, por ejemplo, a que las lenguas, los idiomas, ¿no?, que a través de la palabra funcionan, pueden manifestarse con uno o más significantes de órdenes sensoriales distintos. Lo más elemental para evidenciar esto es la forma gráfica, que es visual, la escritura es visual, y la forma fónica. Cuando leemos en voz alta, estamos traduciendo algo visual a algo auditivo y fónico. También puede transponerse las lenguas naturales a órdenes sensoriales diferentes. Entonces, puede darse que las construcciones verbales que generan ideas y demás pasen a un orden visual, como en los sueños, nos dice Greimas, y es bien interesante que aquí establece un vínculo lingüístico con los sueños, pero no lo explora más allá. En todo caso, no es el campo en el que está Greimas, ¿no?, el del psicoanálisis, pero regresaremos a ello, a cómo es que efectivamente se da esa transposición del nivel lingüístico al nivel visual en los sueños. ¿Por qué las palabras se pueden traducir a imágenes? Y eso lo vamos a hablar la siguiente sesión cuando abordemos a Lacan, porque hay que regresar a la noción del jeroglífico en Freud. Pero bueno, no me adelanto por ahora. Entonces, lo que tenemos es que esa transposición genera una dificultad para la semántica. Y la traducción, por su lado, también implica una complicación. En el caso de la traducción se refiere a que entre lo literal, ¿no?, que es traducir, pasar de una lengua a otra, ¿no?, que entre las lenguas naturales puede haber un desplazamiento, pasarse del inglés al francés, del francés al español, y esa idea se va manteniendo entre lenguas. Eso es la traducción.
¿Y esto por qué implica una problemática? Pues nos dice porque se trata del punto de partida y de llegada, ¿no? La lengua. Se parte de la transposición, pero siempre es el punto de partida, perdón, de toda transposición, siempre la lengua, pero también es el punto de llegada de las traducciones. Entonces, no hay escape con respecto a las palabras. Siempre todo sentido va a tener que ser aprendido por medio de la palabra, porque dice, con una figura más bien literaria, dice, y lo cito en la página 20, el objeto de estudio se confunde en la semántica con los instrumentos de ese estudio. El acusado es al mismo tiempo su propio juez de instrucción. Si vamos a hablar de el análisis de la palabra, es a través de la palabra. Si vamos a hablar del análisis de la música, es a través de la palabra. Si vamos a hablar de la significación de una pintura, es a través de la palabra. Entonces, no nos queda sino la palabra. Quizá esto nos recuerda un poco a lo que decía Sapir con respecto al lenguaje. ¿Se puede pensar sin lenguaje? No, decía Sapir, pero no porque el pensamiento simplemente se limite al lenguaje o sea simplemente una igualdad, sino porque puede haber un flujo de pensamiento, pero no podemos acceder a él si no es por medio de la palabra. Entonces aquí estamos con precisamente la exposición de esa problemática a la que se enfrenta la semántica, según plantea Greimas. Entonces, lo que vamos a tener ante esa problemática, pues es simplemente la exigencia de establecer un método riguroso, y para lo cual él propone niveles de significación, buscar el sentido y la significación en distintos niveles, en distintas jerarquías. Y finalmente nos dice en la página 23 que las condiciones para una semántica científica es poder integrar un metalenguaje descriptivo, pero también un metalenguaje metodológico, ¿no? Que no quedara simplemente esa transposición en un nivel descriptivo. No, es necesario el nivel descriptivo, pero también pasar al rigor metodológico y hablar en un lenguaje metodológico. Y más aún, va a agregar más adelante, no solo se exige un lenguaje descriptivo y metodológico para una semántica científica, sino también epistemológico, porque es una forma es posicionarse respecto a una forma en que se construye el sentido. Y cito en la página 23, vemos ahora cuáles son las condiciones de una semántica científica. No puede concebirse tal semántica científica más que como la reunión por la relación de presuposición recíproca de dos metalenguajes, un lenguaje descriptivo o traslativo, en el cual podrán ser formuladas las significaciones contenidas en la lengua objeto, y un lenguaje metodológico que defina los conceptos descriptivos y verifique su cohesión interna. Bien, entonces el recorrido que hace Greimas en estas primeras páginas de su semántica estructural es básicamente tratar de defender por qué la semántica es una ciencia y cuáles son las posibilidades de que se plantee como tal y como una disciplina ordenada y que debe exigirse el llevar el lenguaje descriptivo a un lenguaje metodológico y por último a un lenguaje epistemológico. Todo esto porque finalmente a Greimas lo que le interesa es un posicionamiento también ético con respecto al sentido, con respecto a las redes de valores que construyen las condiciones de posibilidad del sentido, de lo que los individuos interpretamos al andar por el mundo y demás.
Esto también nos habla, nos da un adelanto de lo que veremos la próxima sesión en un siguiente video, que será la idea de que entonces no somos libres o la pregunta de si somos libres y qué tan libres somos y si no somos simplemente unos títeres precisamente de un entramado discursivo en el cual no tenemos incidencia. Eso va a ser un punto de vista pesimista del psicoanálisis, por ejemplo, y si se estira el argumento hasta un extremo, pues quizá no lo somos, ¿no? Ahí en nuestro inconsciente operan estos discursos y Greimas no pasó precisamente al campo de lo psíquico, pero vamos a dar un acercamiento ahora que estemos trabajando la instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud de Lacan, y vamos a ver de qué manera el significante toma todavía otra acepción. Observen cómo se trata de un concepto que, según el autor, va a tener un sentido específico. Aquí, el significante, junto con la significación, es parte de lo que Greimas llama el conjunto significante, pero hablando en términos semánticos, no se trata de una unidad lingüística, dicho signo lingüístico, dicho de otra forma la palabra, sino de elementos o conjunto de elementos. El significante puede ser también un conjunto, porque en términos semánticos hablamos en términos de un sentido más en amplio, no limitado a la oración lingüística. Y en términos de Lacan, esto también va a cambiar. El significante ya será otra cosa, aunque siempre desplazándonos en estos mismos términos que parten finalmente de Saussure. Bueno, espero haya sido claro, espero también, como siempre, que esto les genere más inquietudes, más preguntas. Es muy interesante si ustedes quieren profundizar respecto a la teoría actancial de Greimas, en donde regresa Vladimir Prop, este autor del formalismo ruso, y plantea las estructuras elementales en que la narrativa se estructura. Por supuesto que esto tiene una aplicación muy directa para el campo literario, pero lo interesante es pensar que la narrativa no se limita a las novelas impresas, ¿no? La narrativa está en todos lados. En realidad, y esto es justamente lo que defenderá Greimas, es la principal estructura de sentido. Todos los seres humanos nos vamos moviendo a través de narrativas. La narrativa de nuestra propia vida, la narrativa de quienes inciden en nuestra vida, las narrativas de los autores que nos cuentan historias y las leemos, las narrativas de la publicidad, narrativas, ¿no? Así como decía Greimas que el sentido nos está siempre interpelando, pues nos está interpelando en formas de narrativa, ¿no? También es curioso pensarlo de esa manera. Muy bien, pues a seguir leyendo y a seguir despertando nuestro interés con respecto a cómo se configura el sentido. Por ahora me despido. Muchísimas gracias.